A lo largo de la historia de México, el maestro ha tenido un papel cambiante, pero siempre trascendental para el desarrollo del país. Su labor como formador de ciudadanos le otorga una gran responsabilidad y un enorme compromiso social. Es por esto que se ha tratado de hacer un esfuerzo para mostrar los procesos vividos. Época prehispánica. Para hablar de una educación es necesario remontarnos hasta las sociedades nómadas, donde los aspectos educativos no sistemáticos se fueron formalizando a partir de la sedentarización de los pueblos. El docente era considerado como un guía sabio, prudente y amable a quien se le debía respeto. Para la historia prehispánica del centro de México, en el Códice Chimalpopoca, era definido como el maestro de la verdad que ayudaba a otros a desarrollarse, les abría sus oídos y los iluminaba. Era visto también como un maestro que confortaba corazones de todo aquel que se acercara a él. Época colonial. Citando a Cayetano Reyes Morales, el maestro debía ser pulcro, bien vestido, español, cristiano y de buenas costumbres, energético, severo y sin titubeos, además dinámico a favor de la sociedad, nunca debía mentir ni engañar. Regularmente los maestros eran religiosos, aunque también habían maestros laicos o particulares, los cuales daban clases en sus casas, y por otro lado maestros especializados. Peninsulares, criollos y eclesiásticos tenían la finalidad de educar en la nueva fe, imponer nuevas y buenas costumbres y enseñar lo esencial para su salvación, al igual de ofrecer la enseñanza del castellano e ir modernizando la enseñanza. En 1961 los maestros eran pagados de los bienes de la comunidad de los pueblos indios. Ahí se les enseñaba a leer y escribir, llamadas escuelas de castellanas, hasta 1773. Época independiente. Los maestros en esta época tenían como finalidad fomentar el bien común y el conocimiento útil, la lealtad hacia el Estado moderno, el formar buenos ciudadanos, jóvenes inteligentes con principios, autodidacta, reflexivo y crítico. En ese entonces, el encargado de acreditar el trabajo del maestro era el párroco. La docencia era rigurosamente uniforme e implementaban el uso de látigos, palmetas o varillas, ya que según su método educativo, la letra con sangre entra. Los maestros podían ser desde monjas, frailes y maestros particulares quienes daban sus clases en sus domicilios. Todos ellos usaban los castigos como métodos eficientes para la educación. Años más tarde se declaró honorable la carrera de maestro. Se implementaron las primeras escuelas normales, establecidas bajo el sistema lancasteriano. Las primeras escuelas normales se fundaron en México en la década de 1820, como parte del movimiento de la escuela mutua o la casteriana, y tuvieron la finalidad de formar preceptores, no maestros en el sentido moderno del término. El 3 de octubre de 1921, durante el periodo de Álvaro Obregón, se creó la SEP y estuvo a cargo de José Vasconcelos, quien vio en la enseñanza y la cultura el medio para regenerar al pueblo y reforzar su identidad. Se le dio énfasis a la educación en el campo y se crearon las primeras escuelas rurales. Iniciaron las misiones culturales, en las cuales los maestros recorrieron el país para impartir cursos, oficios y enseñar sobre agricultura e higiene. Desde entonces, el enfoque de la SEP era formar ciudadanos leales, con una visión relacional de la vida. Sin embargo, de una educación humanista, en algunos casos se pasó a una educación antirreligiosa, lo que generó antipatía social por los maestros. Ciertos docentes fueron atacados, mutilados y hasta asesinados por ser vistos como agentes al servicio del gobierno. Sin importar el conflicto religioso, Vasconcelos veía al maestro como la figura que debía remediar a las masas consideradas incultas y guiarlas al desarrollo. Esto hizo que comenzara a ser respetado y a ser reconocida su labor en la comunidad. Así, el maestro se convirtió en la persona más importante junto con el sacerdote en los pueblos. Entre los años 1934 y 1940, gracias a las misiones culturales, se incrementó el número de escuelas en las que se hizo un esfuerzo por mejorar las condiciones de los profesores. El maestro fue visto como agente comunitario y de cambio social. De igual manera, en el ámbito social y académico nacieron el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros. Para los años de 1940 y 1946, se volvió a considerar al magisterio como una especie de deber religioso y al maestro como un apóstol o sacerdote. En los 60, debido a los bajos sueldos, el maestro se volvió a sentir devaluado y poco apreciado por la sociedad.
Una parte de esta lo definió como perezoso, sin tomar en cuenta las condiciones en las que laboraba. A inicios de los 90 se pensó que el maestro retomaría su valor y papel si se mejoraban sus condiciones de trabajo al hacer énfasis en su preparación y actualización. A principios del siglo XXI, el maestro era por lo general una figura que ejercía una notable autoridad, con normas estrictas que alcanzaban incluso al ámbito familiar. Hoy en día los docentes tienen un rol mucho más amable. La evolución de la docencia no se aprecia únicamente en el cambio en los roles profesor-alumno, sino que es el resultado de la confluencia de múltiples factores. El auge de las nuevas metodologías es una realidad que cada vez con más frecuencia se aprecia en las aulas. Los cambios, sin embargo, son evidentes y en este escenario el papel del docente es la clave para optimizar esas tareas. En la actualidad, los docentes organizan y diseñan experiencias didácticas motivadoras para los estudiantes, convirtiendo los deberes, en muchas ocasiones, en un juego que potencia la creatividad y la capacidad de experimentación de los alumnos. Hoy en día, aún los maestros se enfrentan a diferentes desafíos y múltiples tareas. Deben transmitir el conocimiento, tener un alto compromiso para continuar capacitándose, dado que vive en un mundo de constante cambio y deben combatir la brecha generacional y así ser capaces de resolver problemas relacionados con su contexto, como la inclusión y las diversas dificultades de aprendizaje. Ser maestro no es solo desarrollar actividades a partir de un programa académico. Su aportación va más allá, contribuye a la mejora de la persona, la familia y la sociedad.